noches, señor doctor Roque Alberto Díaz Delgado, presidente de la Junta de Decanos del Colegio Notario del Perú. Estimados amigos, primero para agradecer la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes un tema de orden jurisdiccional, pero que está estrechamente vinculada a la actividad notarial, en la parte de otorgamiento de escritura pública, aunque es un aspecto tangencial, porque lo que se discutirá ahora en este pleno va a tener un aspecto procesal, pero de él se reflejan algunas conclusiones que dan motivo a reflexiones sobre qué cosa es lo que debe otorgarse escritura pública, qué tipo de contratos son los que deben formalizarse y si la compraventa por su naturaleza se encuentra en uno de esos supuestos, que no ha sido objeto de comentario en el pleno, pero que lo haremos como referencia. Bueno, si se trata de otorgamiento de escritura pública, lo primero que tenemos que hacer es analizar el artículo 1412 del Código Civil, ¿no? Está transcrito ahí en la diapositiva, pero ya lo sabemos porque esto está en el código y todos tenemos oportunidad de leerlo y ustedes más que cualquiera, ¿no? Voy a ponerlo de esta forma mejor, un poco más didáctica. Otorgamiento de escritura pública o cumplimiento de formalidad. Según ese artículo, procede cuando la ley establece la forma determinada, ¿sí? Cuando establece que debe otorgarse escritura pública, o cuando las partes así lo establecen. No procede cuando la ley o las partes establecen que debe ser bajo sanción de nulidad. Si en el convenio las partes señalan que el otorgamiento de la escritura pública es bajo sanción de nulidad, no procede. Cuando la ley dice que se otorga escritura pública bajo sanción de nulidad, no procede. Y es lógico porque si es bajo sanción de nulidad y no está la forma de escritura pública, no tenemos nada. Es decir, tiene que estar en escritura pública para que tenga eficacia jurídica. Si no la tiene, entonces tenemos un papel mojado en tinta. No tiene eficacia alguna. Por ejemplo, el anticresis, ¿no? El anticresis o la donación, que se constituye, donación sobre inmuebles, que se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad. Podemos tener una donación de inmuebles firmado por el propietario, puesto las 10 huellas de sus dactilares, de sus dos manos, y eso no da eficacia alguna, porque la ley exige este acto, que se conoce en la doctrina como acto solemnitario, ¿no? El Código Civil, en ese artículo que acabamos de mencionar, dice que esa pretensión de otorgamiento se tramita por el proceso sumarísimo, que es un proceso rápido, es el proceso más rápido de los 3 vías procedimentales que establece el Código Procesal Civil, ¿no? Tiene una audiencia, y se supone que la audiencia dicta la sentencia. En nuestro país el Poder Judicial no dicta sentencias en la audiencia, salvo en los asuntos laborales. En civil se ha dejado esto distante. Recordará nuestra amiga notaria que estuvo, Cecilia, que estuvo de juez en la sala superior de procesos sumarísimos en algún momento. En esa época, que no había tanta carga como ahora, los jueces dictaban la sentencia en la audiencia en los procesos sumarísimos, pero ahora está eso en el olvido por la carga, no por la carga de los jueces, creo yo, sino por la sobrecarga procesal. Antes de entrar a esto, porque creo que el tiempo no me va a alcanzar, y la casación en realidad gira en torno a aspectos procesales, aunque como decía hace un momento se establecen precedentes vinculados con la validez de la pretensión de otorgamiento de escritura pública, su atención o desatención. El primero, para que se pueda formular una pretensión según la regla del artículo 1412 de otorgamiento de escritura pública u otra formalidad, exige, como se le ha señalado, que la ley la señale la formalidad, o que las partes así la señalen, y que no sea bajo sanción de nulidad. Ese es el requisito. Entonces, este caso es un caso de una compraventa. Entonces, primero nos preguntamos, ¿qué forma señala la ley para la compraventa?
señala de una forma especial, no la señala. La ley no dice que la compraventa sea por escritura pública, ¿no es cierto? Entonces, la única alternativa que queda es que las partes establezcan que sea por escritura pública. Entonces, no habría ningún problema si se trata del otorgamiento de escritura pública en una minuta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el texto de la minuta lleva implícito el acuerdo de ir al notario. Porque la minuta dice, señor notario, si se va a la escritura pública este contrato. Porque las partes así lo decían. Pero ¿qué pasa con los contratos en los que no son minutas? Que son compraventas, simplemente contratos privados, en los que no se dirige al notario ni hay cláusulas de otorgamiento de escritura pública. La compraventa es válida, se ha formalizado en la medida en que en nuestro país los contratos de la generación de bienes son por mutuo consenso, o sea, son consensuales. Una de 4.9 establece que la obligación de enajenar un bien inmueble convierte al acreedor propietario de él, ¿no? Salvo disposición distinta de la ley. Entonces la compraventa, que no sea minuta, no encaja con el requisito que esta norma establece para ir al juez y señalar, solicitar el otorgamiento de escritura pública. Entonces, ¿por qué razón? Y este es, al parecer, uno de esos supuestos, porque en este caso es un contrato de compraventa de un inmueble que no es una minuta. Sin embargo, no se hace análisis alguno sobre este aspecto. Y por el contrario, pareciera que se entiende que es algo normal, natural, que debería ser así. Y eso es un poco preocupante. Felizmente no interviene en este pleno para poder tener la libertad de hacer la crítica constructiva, porque la Constitución así lo señala, pero lo permite, por hecho. Y seguramente cuando participe en algún pleno, alguno de ustedes o cualquier otro criticará al que yo participe con toda libertad, siempre que sea para mejorar y no para destruir, ¿no? En este caso, la preocupación es que el pleno casatorio tuvo una oportunidad para establecer reglas en relación a aquellos casos en los que la ley no exige la forma de escritura pública y en la que las partes tampoco la han establecido. Y sin embargo, se tramita el otorgamiento de escritura pública sin explicar por qué razón, cuando la ley señala exactamente lo contrario. ¿Por qué no hay demanda de otorgamiento de escritura pública de contratos de arrendamiento? Porque hay demanda de escritura pública de compraventas, ¿no? Que no son minutas, sino contratos privados. ¿Qué explicación hay ahí? Bueno, en doctrina se trata de dar una explicación que no la he visto mucho en conocimientos jurisdiccionales, que se trata del derecho de propiedad, que estaría en riesgo si es que este derecho no accede al registro público, ¿no es cierto? Entonces hay un derecho combinado de derecho procesal fundamental, derecho de tutela y el derecho sustantivo de propiedad, que estaría un poco puesto al borde de desprenderse de su titular si es que el que continúa en el registro hace uso indebido de su aparente derecho de propiedad y transfiere a otro el bien que ya le transfirió a quien está pretendiendo la escritura pública. Y el tercero que adquiere va a alegar buena fe en registrar, y una vez que lo escriba, que pretende escritura pública va a encontrar que ya no puede acceder a ese derecho que se supone le era reconocido por ley. Entonces, esas son las razones que subyacen, digamos, pero que no se han puesto de esa manera o no se han explicado de esa manera o podrían haberse explicado de cualquier otra manera, de forma tal que pudiéramos nosotros entender cómo es que en el caso de la compraventa con documento privado, en la que la ley no señala la escritura pública como forma, ni las partes la han establecido así, sí se otorga la escritura pública requiriendo al vendedor algo que la ley no lo obliga, ni que el contrato lo obliga, ¿no es cierto? Ese es un elemento, y el elemento un poco más complicado es cuando no hay documento firmado, ¿no es cierto? Porque como sabemos que la compraventa es consensual, y si es consensual, entonces es posible que verbalmente se produzca la compraventa, ¿no es cierto? O a través de recibos sueltos o correos electrónicos que ahora se acostumbra, o por comunicaciones a través de internet, etc.
Entonces, ¿será el proceso sumarísimo la vía idónea para poder acreditar la existencia del contrato y luego la formalización? Parece que no. Entonces, quería antes de entrar a analizar este pleno casatorio, hacer estos comentarios porque es algo que veo yo se omite en esta oportunidad. Probablemente sea por lo que finalmente no terminó con conocimiento sobre el fondo, sino provocó una decisión de nulidad de actuados en virtud de una deficiencia procesal que incluso, como veremos después, no estaban invocadas en las causales de casación, ¿no? Que también es algo que explicar, pero ya de manera procesal, no sustantivo. Les pongo más o menos la figura porque la historia de este caso es un poco curiosa. Una pareja de esposos compra a otra pareja de esposos. No voy a poner nombres porque no vienen al caso. Están ahí, por si acaso, estas diapositivas van a quedar en la computadora para que los que quieran accedan a ella. Una pareja de esposos vende a otra pareja de esposos, pero de la pareja vendedora solo interviene el marido, o sea, él, ¿correcto? Recuerden eso porque esto es muy importante. En la venta firma el papel, no digo mal cuando dice intervienen según el demandante 2. Firma el papel solo el marido, no firma el papel la esposa. Y compra también una pareja de esposos, pero firma el papel ella y no interviene el marido. Están cruzados, ¿no? Bueno, resulta que en ese contrato dice la demandante, porque esa es la afirmación de la demanda, que pagó los $5.000 del valor de la venta al vendedor, al esposo, y que por teléfono, esto es también importante, por teléfono la esposa se comunicó señalando que en los días siguientes iba a suscribir el contrato y que su esposo se encontraba autorizado. Ese es el fundamento de la demanda. Ojo, no está diciendo el demandante que solo vendió el esposo, sino que han vendido ambos, solo que uno de ellos firmó y el otro se comunicó telefónicamente. Y como la compraventa no tiene forma especial, es válida la compraventa si la firmas y si la dices verbalmente. O sea, y lo más lo que corrobora, digamos, el perfeccionamiento de esta venta es que en el mismo mes de agosto, días después, entran en posesión del bien porque había un guardián. Entonces el vendedor le dice al guardián que se retire y ellos toman posesión del bien a los 5 días o 4 días de la venta. Y hay otro detalle más, que los compradores se comprometen a pagar deudas de los vendedores, ¿no? Es decir, tenían deudas con el banco materiales, tenían deudas con ENACE, el impuesto predial y arbitros son cancelados, ¿no?, por ellos. Y ellos indican que pese a que han cumplido toda su parte, no cumplen con otorgarle la escritura pública. Esto se lo digo ahora porque aunque lo dice la sentencia de declaración de puesto, yo he hecho un resumen para que calce de 30 minutos, porque es una cosa bastante extensa. Creo que tiene como más de 100 páginas esa sentencia. Como dato procesal es que los demandados no contestan la demanda. Los demandados no se defienden y guardan silencio. Entonces, sin embargo, el juez declara improcedente la demanda porque señala que ha tenido acceso al registro público y ha constatado que los propietarios son una pareja de esposos y en el contrato solo firma el esposo. Entonces falta la firma de la esposa, y como falta la firma de la esposa, entonces la no intervención de la esposa hace que este contrato sea nulo.
y aborda la problemática como nulidad de oficio, que el Código Civil habilita al juez para anular los actos jurídicos cuando se evidencia o es manifiesta la nulidad, ¿no es cierto? En este caso, según el juez, se habría infringido el artículo 315, mediante la cual, tratándose de bienes sociales, es necesaria la intervención de ambos cónyuges, ¿no? Y como ha participado uno, entonces ese acto es nulo. Pero en realidad no hace el análisis de lo afirmado por los demandantes, en el sentido de que si bien no firma la esposa sí consintió telefónicamente. Por lo demás, si es que el juez llega a dictar sentencia, es porque ha aceptado que los demandados están bien notificados, ¿no es cierto? Porque si el juez hubiese tenido certeza que los demandados no están bien notificados, entonces hubiese hecho actos procesales para notificarles. Y si los demandados no han sido notificados y han guardado silencio porque no contestaron la demanda, entonces entra a tallar la presunción legal relativa de la verdad de los hechos afirmados en la demanda. En todo caso, no habrían sido desvirtuados los hechos afirmados por la demanda, mediante la cual la esposa de los vendedores sí había intervenido, como dicen los demandantes. Pero esto toma cuerpo en segunda instancia, digamos, toma cuerpo con mucha mayor contundencia, porque resulta que en segunda instancia, que confirma la demanda, sí se persona la esposa vendedora y no pide la nulidad de actuados, no alega haber sido mal notificada. Esto lo va a señalar la Corte Suprema, pero lo estoy adelantando para más o menos ubicarnos. No alega que haya sido mal notificada. Lo que dice es que hay un proceso de nulidad de acto jurídico de esa compraventa que se pretende formalizar en este proceso de otorgamiento. Entonces, su defensa es, en otras palabras, en versiones de un lenguaje popular, diremos: ¿qué hacen ustedes discutiendo algo que yo estoy pidiendo la nulidad en otro proceso? ¿No es cierto? Más o menos esa es la figura de su defensa. No alega nulidad procesal, no dice no he sido notificada, simplemente dice tengo otro proceso donde hay una nulidad. Y si esta persona recurre al proceso, a este proceso, sin alegar indefensión en este proceso, y él a que no había firmado, mayor razón para confirmar la presunción legal relativa de la verdad de los hechos afirmados en la demanda. Porque lo que yo he dicho de ella es falso que yo me haya comunicado por teléfono. Puedo haber dicho es falso que yo haya consentido a la venta, y que es falso que yo haya autorizado a mi esposo para que reciba los $5.000. Y es falso que haya pagado en la ACE, haya pagado los tributos, o que esté ocupando el inmueble tanto tiempo, ¿no? Pero nada de eso ha sido materia de exposición al contestar la demanda. Por el contrario, la segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia y corrobora los argumentos que habían sido expuestos por el juez, y agrega este artículo 315 que lo habíamos indicado, y señala que no existe prueba que acredite que la esposa del vendedor haya expresado su voluntad de enajenar el bien. O sea, claro, no está en el documento, pues, sino está en la afirmación verbal que señalan los demandantes. La Corte Suprema, esta es la casación, pasado rápidamente cerca de 98 páginas. La casación. Estos son los argumentos. Miren ustedes, y presten atención, porque esto es muy importante. La casación, la parte del demandante que viene perdiendo, interpone el recurso y sustenta como causales de casación el artículo 141
que está referido a la manifestación de voluntad, que puede ser expresa o tácita, ¿no? Y también alega el 1352, que tiene que ver con el consentimiento de las partes para la compraventa. Pero le leo porque los jueces y los abogados, cuando escribimos los documentos, leemos el código contrato. Dice, el 1352 dice: los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma prescrita por la ley bajo acción de nulidad. Esa es la invocación que hace la demandante, y en 141 dice: la manifestación de voluntad debe ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma escrita o oral, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico o electrónico u otro análogo, o sea, en este caso telefónico, ¿no? Este es lo 141, y además se ha aplicado indebidamente, dice el 315, porque señala que sí ha participado la esposa. O sea, no es el supuesto del 315, que dice que no es válida la transferencia de bienes sociales cuando solo interviene el esposo, y los demandantes dicen sí ha intervenido la esposa, entonces se ha aplicado indebidamente el 315. Pero cuando se califica la demanda, la Corte Suprema, en virtud de una modificación hace unos años del Código Procesal Civil, se habilita a la Corte Suprema para que agregue las causales que entienda puedan tener un escenario mayor a la solución del conflicto, y en este caso la Corte Suprema agregó dos causales de oficio, ¿no? En este caso, el 1549, esta es una norma puesta de oficio por la Corte Suprema. 1549 dice: la obligación esencial del vendedor, es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien. Pareciera que es una norma que está más inclinada hacia la pretensión del demandante, porque eso es lo que dice el demandante: si él me vendió, está obligado a perfeccionar la transferencia. Y el 1412, que es el que hemos puesto al comienzo, ¿no? La formalidad de otorgar escritura pública. Sin embargo, este es el resultado final. Es decir, la Corte Suprema tenía causales sustantivas, y si tiene causales sustantivas, no tiene causales de infracción procesal, se supone que su pronunciamiento debería ser sin reenvío, porque debería haber un procedimiento sobre el fondo del asunto, porque ni las partes, ni la parte recurrente, ni la Corte Suprema ha advertido alguna infracción procesal, ¿no es cierto? Y las causales que ustedes han visto son del Código Civil, no son de la norma procesal ni la Constitución referida al derecho de defensa o motivación, etc. Sin embargo, se declara fundado el recurso por causal inexistente, formalmente inexistente. Es probable que ellos hayan advertido, según lo que dicen ahí, que ha habido indefensión, ¿no? Sin duda que la indefensión no podría ser beneficiosa ponerla ahora para los vendedores, porque los vendedores vienen ganando, ¿no es cierto? La indefensión, ¿para quién habría sido? Para los demandantes, ¿no es cierto? Si la indefensión es para los demandados, el demandado va a decir: yo no pido nada, así no me defiendas, compadre, porque hasta como va el proceso, todo va bien, ¿no es cierto? Vienen perdiendo, pues vienen ganando, porque la demanda es improcedente. La Corte Suprema alega que ha habido infracción de derecho de defensa a ambas partes, tanto al demandante como al demandado. Y vamos a ver por qué. Bueno, se declara nula y se va hasta el juez. Y que el juez emplace a Ángel Gabriel Collado, o sea, el que firmó. ¿Por qué no emplace a la esposa? ¿Por qué no dice o ordena que emplace a la esposa? Porque la esposa se personó
se apersonó, no dijo no me han notificado bien, no dice nada, se apersonó y dice hay un juicio de nulidad en otro lado. Y precisamente es ella la que no firma. Y si es ella la que no firma, le calza la presunción legal relativa a la verdad de los hechos afirmados en la demanda. ¿Qué podría decir este señor si es el que firmó? Salvo que diga que no es su firma. Pero de eso nada se ha discutido. Cuando se apersonó la esposa, no dijo que se haya falsificado la firma de su esposo. Lo que dice es que no lo autorizó. O lo que dice es que este es un intervino a ella, ¿no? Y que está mandándose la nulidad. Estos son los fundamentos de la Corte Suprema, los he resumido. Ha declarado de oficio porque solo interviene el esposo, y aquí señala la Corte Suprema que la causal de nulidad es 1 y 6. Esta es una causal de oficio hecha por el juez, 219, y pese a que la demandada se señala, pese a que en la demanda se señala que la codemandada prestó su consentimiento y que además tal hecho no fue negado al estar los demandados en revertida. Este es un tema también opinable. Dice, los demandados han sido notificados en el domicilio del contrato. Los demandados han sido notificados en el domicilio de la compraventa, pero es lógico, si yo firmo una compraventa y señalo domicilio, deben notificarme el domicilio del contrato. Pero la Corte Suprema exige que ahí debe haber dicho que cualquier discusión o controversia debe notificarse en ese domicilio, y como no se dijo que era en ese domicilio, entonces no es ese el domicilio, ¿no? Una cosa medio extraña, ¿no? Entonces, si yo firmo un contrato, implícitamente estoy señalando a la contraparte contractual que ese es mi domicilio, y se entiende que cualquier asunto relacionado con esa compraventa, con ese contrato, son los domicilios que están ahí. Claro, por estilo, por seguridades o por seguramente erradicar competencia territorial, se agregan cláusulas que dice cualquier comunicación o cualquier discusión o cualquier emplazamiento tendrá que hacerse en el domicilio de este contrato. Pero eso son cláusulas de estilo, seguramente para que no haya lugar a dudas sobre cualquier tipo digamos, de interpretación dispar respecto al contenido del contrato. Finalmente, los domicilios señalados ahí vinculan a las partes, como lo vincula todo el contrato a las partes, ¿no? Pero la Suprema señala en este caso que ese domicilio del contrato no es el domicilio de ellos. Tampoco fue alegado por ella, claro, la esposa no firma y en consecuencia no tenía que decir nada del domicilio señalado ahí. Y aquí la Corte Suprema reconoce, dice, si bien la codemandada se personó sin deducir la nulidad y con ello se habría producido convalidación, sin embargo la ausencia en el proceso del codemandado y los efectos de la tramitación de la devolución de las cédulas haría evidente que no habría tomado conocimiento del proceso. O sea, no habría tomado conocimiento del proceso el que firmó. El que no firmó sí tomó conocimiento y no dijo la nulidad y convalidó, ¿no? Bueno, entonces aquí se ha producido una afectación al derecho de defensa del demandado, ¿correcto? Del demandado. Como le decía hace un momento, el demandado podría resucitar y decir, no me defiendan, todo está bien, o sea, ya viene improcedente, ¿no? Pero entonces aquí también hay una afectación al derecho de defensa del demandante, ¿no? Y eso va a generar un precedente. El demandante dice que no se le ha permitido actuar medios probatorios que desvirtúen la nulidad de oficio provocada por el juez. Es decir, él va con su compraventa y sin que nadie diga nada se encuentra con la sentencia que su contrato es nulo. Entonces se va por blanco y sale tranquilado.
Entonces, lo que en esencia ha sucedido, según la Corte Suprema, es que el juez, si considera, y esta parte creo que sí es razonable, ¿no? Y este es el aspecto positivo que creo debe tomarse en cuenta y está como precedente, es que si el juez considera que el contrato que está puesto sobre la mesa y que es el que es materia de controversia advierte que se encuentra incurso en causales de nulidad manifiesta, debería promover el contradictorio para permitir a la otra parte a defenderse, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto sí creo que es algo que debe de resaltarse como algo positivo, ¿no? E incluso en este pleno se modifican plenos casatorios anteriores en la parte de la nulidad de oficio para que se establezca no solo que puede decirse que el acto jurídico es nulo de oficio en la parte resolutiva, que antes no se encontraba autorizado en el órgano jurisdiccional, sino que además es obligación del juez, antes de declarar el nulo de oficio, promover el contradictorio para que las partes puedan expresar lo que a su defensa corresponde. La verdad que los precedentes son un poquito extensos, algunos de ellos, pero yo los he resumido y por favor permítanme hacer un poco de... Están ahí los precedentes un poco extensos, algunos... creo que podemos ponerlos así, aunque la regla son una regla sobre lo primero que señala es que es posible jurídicamente que el órgano jurisdiccional de oficio declare la nulidad del acto jurídico en materia de formalización por cualquiera de las causales previstas en el 219, siempre que sea manifiesta, el artículo 220 solo que está tapado, el 220 del Código Civil el que autoriza al juez para ello, en cuyo caso deberá promover el contradictorio de las partes. Este es un precedente importante, ¿no? Segundo, si se alega y se prueba que el contrato en materia de formalización ha sido resuelto extrajudicialmente, la demanda será declarada improcedente. Claro, si hay contrato, porque si se resuelve extrajudicialmente, se supone que el afectado con la resolución contractual es el que tiene que ir al juez para demandar la ineficacia de la resolución contractual, ¿no es cierto? La resolución del contrato puede ser judicial o extrajudicial, ¿no? Y hay norma expresa en el Código Civil que establece que la nulidad, que la resolución de contrato puede hacerla quien se sienta afectado con el incumplimiento de la otra parte. Puede ser que hay una cláusula expresa en la que se reserva ese derecho a una de las partes, o puede la famosa resolución implícita que está en todos los contratos cuando se promueve un emplazamiento notarial o por escrito a la otra parte que incumplió con determinada obligación. Entonces, si extrajudicialmente se resuelve el contrato, se entiende que el contrato quedó sin efecto. Y si el contrato quedó sin efecto por una decisión arbitraria por una de las partes, corresponde a la parte afectada ir al juez para que se declare ineficaz o inválido la resolución del contrato y recupere la eficacia del contrato, ¿no es cierto? Pero mientras el juez no diga que el contrato es eficaz porque la resolución fue arbitraria, el contrato no existe. Entonces, si hay una resolución extrajudicial, la demanda es improcedente porque lo primero que tiene que hacer es que el órgano judicial recupere la validez del contrato y recién después poder demandar. Si no se prueba, se declarará fundada la demanda, claro. Si es que no hay evidencia que sea resuelto el contrato extrajudicialmente, la demanda deberá declararse fundada. Si el contrato está sujeto a condición suspensiva no cumplida, o que se estableció un plazo y el plazo no se cumplió, la demanda, se declarará improcedente por falta de interés. Si el demandado alega excepción de incumplimiento, aquí sí quiero detenerme brevemente, porque la excepción de incumplimiento es una defensa del demandado. Históricamente se ha reconocido así y no se ha establecido que el incumplimiento, esta excepción de incumplimiento sea abordada de oficio por el órgano jurisdiccional. Y se desprende, aunque no está categórica tan categórica, voy a regresar al precedente transcrito y lo leemos conjuntamente, porque
Dice, en los procesos de otorgamiento de escritura pública, el juez podrá analizar el ejercicio de la excepción de incumplimiento. Y de advertirse que la excepción en cuestión es amparable, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés. Hasta ahí pareciera que no hay problema, ¿no es cierto? Pero miren qué dice acá. Se procederá del mismo modo cuando el incumplimiento se invoque como argumento de defensa. Se está diciendo que el primer supuesto es que no se invocó como argumento de defensa. Porque si dice se procederá del mismo modo cuando el incumplimiento se invoque, quiere decir que la primera parte es cuando no se invocó. Las excepciones sustantivas, esta es una excepción sustantiva, no es una excepción procesal. Las excepciones procesales están catalogadas en el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Y generan invalidez procesal, ¿no? Sea que se suspende el proceso, sea que concluye, pero no hay procedimiento sobre el fondo. Cuando hay excepción sustantiva como es esta, que no está en el Código Procesal Civil, no está en el Código Civil, entonces, claro, si yo digo, yo voy a cumplir cuando tú cumplas tu parte, ¿no es cierto? O sea, en tanto tú no cumplas tu parte del contrato, no me puedes obligar a mí a que yo cumpla mi parte, ¿no? Entonces, esa excepción siempre ha sido entendida que es la alegada por la perjudicada por el incumplimiento, ¿no? Y como defensa. Y del texto de este precedente se advierte que da la impresión, salvo que yo esté leyendo en otro idioma, da la impresión que esta primera parte está en un escenario en la que el juez está actuando de oficio, ¿no es cierto? Si no, no se entendería por qué está esta par de líneas abajo, ¿no es cierto? Bueno, este es un tema que también seguro que debe ser materia de discusión o debate en materia no procesal, sino de derecho material, ¿no? Y finalmente, si la pretensión es de otorgar escritura pública de un contrato que para su validez debe registrar la forma solemne o de nulidad, la demanda sería declarada. Bueno, la verdad, no necesitas hacer un precedente porque eso lo dice la ley. Eso dice el 14.2. No procede que se demande el otorgamiento de escritura pública cuando la ley o el convenio dice que es bajo sanción de nulidad. Claro, si tú tienes, en ese momento, una minuta de anticresis, no tienes nada. Es decir, no existe anticresis, porque solo existe cuando usted por escritura pública. Quería abordar en el tiempo que me queda estos algunos temas que sí creo merecían reflexión. ¿Prescribe la acción de otorgamiento de escritura pública? Nosotros sabemos que las acciones personales y las acciones reales tienen un plazo de prescripción. El artículo 2001 del Código Civil establece que son 10 años, ¿no es cierto? Y no hay ninguna norma del Código Civil, ustedes podrían leer el Código Civil de cabo a rabo, y no van a encontrar ninguna norma que diga que el otorgamiento de escritura pública es imprescriptible. Entonces, si yo tengo una compraventa del año 1980 y resulta que demando el año 2000 el otorgamiento de escritura pública de esa compraventa, ¿no es cierto? Estoy ejerciendo un derecho vinculado a un contrato que tiene ya 20 años, ¿no es cierto?, de antigüedad. Y se supone que al 10º año ya habría prescrito. Claro, la prescripción, a diferencia de la caducidad, tiene que ser alegada, ¿no es cierto? Pero supongamos que la alega, y como ha sucedido en múltiples casos, el demandado alega excepción de prescripción porque ha pasado los 10 años. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de los órganos jurisdiccionales frente a este tema? Casi un 95 o 99% ha sido desestimada esa excepción y se ha dicho jurisprudencialmente que es imprescriptible. ¿Y cuál es la razón para afirmar eso? Si la norma no dice que sea imprescriptible, regresamos al comienzo. Porque esto aplicaría solo para el caso
de la compraventa, donde el promedio hay transferencia de propiedad, ¿no es cierto? Que el demandante que pretende el otorgamiento de escritura pública es propietario desde 1980 y sigue siendo propietario el año 2000. Entonces, no se le puede decir que esa compraventa ya no puede ser materia de derechos del terror no jurisdiccional porque está de por medio el derecho sustantivo y material constitucional de propiedad, ¿no es cierto? Y porque además, si no se le permite el acceso al registro público, su propiedad se encuentra en riesgo, ¿no?, de perderse. Entonces, ese es un tema que pudo haberse establecido claramente como una regla, toda vez que la ley no la establece y que ya la jurisprudencia la ha venido estableciendo de manera reiterada, ¿no? Creo yo se ha perdido en esta ocasión esta oportunidad. Este es el comentario del comienzo. En una compraventa, contrato privado, es válido jurídicamente compeler a la otra parte a formalizar la escritura pública de dicho contrato si ni la ley ni el convenio se lo establece. Si nos pegamos a la letra de la ley, no es válido compeler. El vendedor le puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué voy a suscribir escritura pública? ¿Dónde está que yo debo suscribir escritura pública? En la ley, en el convenio no está. Entonces, ¿por qué tú tienes que compilar? ¿No es cierto? Entonces, hay otras razones distintas a la propia ley que justificarían la razonabilidad del propietario comprador para que el ex propietario vendedor le otorgue la escritura pública y tener acceso al registro público y vivir tranquilo con el derecho de propiedad a buen recaudo, ¿no? De esto tampoco ha habido comentarios. ¿Es válida jurídicamente la pretensión de formalizar en escritura pública un contrato privado de hipoteca? La jurisprudencia ha dicho, continuando con una jurisprudencia pasada del código anterior, que la hipoteca, la demanda de otorgamiento de escritura pública de hipoteca no procede, pero si se lee el Código Civil, no se trataría de un acto ad solemnitatem, porque según el Código Civil, la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición legal diferente. Si la norma dijera que la hipoteca se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad, entonces sí sería improcedente el emplazamiento. Pero la hipoteca, según el Código Civil, se constituye por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley. Y efectivamente, porque hay hipotecas que pueden ser por minuta, diferente de la escritura pública. En la 26702 se permite constituir hipoteca cuando el monto es hasta 30 UITs y es por contrato privado con firmas legalizadas, no es por escritura pública. No es un contrato ad solemnitatem, ¿no es cierto? Y también ha habido registro predial. En la época de COFOPRI, las hipotecas se constituían con firmas legalizadas, ¿no? O sea, no había necesidad de escritura pública. Entonces, ¿por qué no variar esa tendencia jurisprudencial que rechazaban las pretensiones de otorgamiento de escritura pública de hipotecas, cuando basta que exista una minuta de hipoteca para que pueda esta llegar a escritura pública y luego escribirse? Recuerden que la hipoteca adquiere eficacia en el registro. Si no tiene el registro, es ineficaz, aunque el código dice es inválido. Yo creo que exagera un poco el Código Civil, porque existe la hipoteca en razón de que no es solemnitatem, pero no tiene ninguna validez mientras no esté inscrita en el registro. Nace su eficacia jurídica en el registro, ¿no? Si la compraventa se acredita mediante recibo de pago o comunicación electrónica u otro medio de prueba no documental, ¿se tramitará como sumarísimo o como conocimiento? El 14.12 dice que debería tramitarse como sumarísimo, pero yo creo, supongo, que el legislador tenía en su mente, en caso de la compraventa, una minuta o un contrato, ¿no es cierto? Pero si no hay
digo contrato en el sentido de papel, es firmado, en la que firma uno y firma el otro, ¿no? En el mismo papel, porque igual sigue siendo contrato incluso por comunicaciones electrónicas. Creo que no es el sumarísimo la vía adecuada. Y podrá comprenderse si es compraventa sí, y debería ser el proceso de conocimiento, ¿no es cierto? Y entonces no estamos en el 1412. Es decir, no estamos en el supuesto del 1412, porque el supuesto del 1412 es para aquellos casos en los que la ley o el convenio establecen la forma, y en la compraventa ni la ley ni el convenio establecen la forma, y la vía procedimental no sería la sumarísima, sino tendría que ser una vía procedimental que permita una actividad probatoria más amplia, ¿cierto? Es más, con la posibilidad de reconvención de la otra parte, porque es más incierta. Es decir, si se logra probar de manera contundente que se produjo la compraventa sin que exista un documento en el que firmen uno al lado del otro, entonces se puede hacer que ese dueño llegue al registro público a través de la escritura pública, ¿no? Y en relación a los supuestos de ineficacia del contrato, hay algunos supuestos. ¿Qué pasa si se demuestra que la firma del vendedor es falsa? ¿No es cierto? ¿Sería nulo el contrato? ¿O simplemente no podría obligar al vendedor a firmar la escritura pública a requerimiento del comprador? Se ha visto ahí que en una casación que estamos comentando se ha referido a la nulidad manifiesta, ¿no es cierto? Pero para que se pueda decir que la firma es falsa, tiene que haber sido negada por el vendedor, ¿no es cierto? El vendedor tiene que decir, no es mi firma, y someter a pericia, y entonces se descubre que es falsa. Claro, la demanda sería sin duda infundada, ¿no? No tiene forma como ganar esta pretensión. Y en relación a las facultades del apoderado, sería ineficaz, ¿no es cierto? Si quien vendió no estaba facultado para transferir, entonces tampoco podría estar obligado el titular, ¿no es cierto? Porque si le dio facultades para arrendar, ¿qué hace vendiendo? ¿No es cierto? Entonces no tiene eficacia. La ausencia de precio en la compraventa es, sin duda que es un supuesto sí evidente de falta de elemento esencial para la validez de la compraventa, creo que es tarjeta roja. Yo quiero terminar haciendo un comentario que creo es una preocupación de todos nosotros, jueces y abogados, que este es el 9º pleno, pero falta el anterior, el 8º, y el 8º todavía no se publica, ¿no es cierto? Está el 7º, y del 7º al 9º, y falta el 8º. El 8º pleno está referido a la nulidad de compraventa en un caso de compraventa de bien social, igual que este, claro, con otras partes. Se trata de la venta de un bien social por uno de los cónyuges, y la pregunta es, ¿ese contrato es nulo o es un contrato ineficaz? Claro, porque la jurisprudencia ha dicho hasta ahora, mayoritariamente, que ese contrato es nulo, ¿no es cierto? Pero reciente jurisprudencia ha dicho que es ineficaz por razones de falta de legitimación activa, sustantiva, del transferente que no es titular del derecho. Pero bueno, si ustedes se percatan, este caso, del 9º pleno, si hubiera habido procedimiento sobre el fondo, hubiera concluido que la compraventa, ¿qué es? Nula, ¿no es cierto? Entonces, con el 9º pleno se hubiera resuelto el 8º, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias al doctor Héctor Lama More. Reconocimiento al doctor Héctor Lama More por parte del presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, doctor Roque Díaz Delgado. Aplausos. Y también un recuerdo para el doctor Héctor Lama More por parte de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Finalmente, una exposición de análisis y propuestas sobre la función notarial.
El expositor es el doctor César Humberto Bazán Naveda del Perú.